El dopaje vuelve a sacudir al mundo del trail. La keniana Joylin Chepengeno, ganadora de Sierzinal y de la OCC, ha dado positivo por inyectarse un analgésico glucocorticoide para el dolor en la rodilla. La corredora del Millimani Runners ha sido descalificada de ambas carreras, sancionada por 2 años y ha perdido su sponsorización con Salomon. Pero el caso levanta muchas preguntas y dudas. ¿Qué la impulsó a cometer semejante acto claramente irregular? ¿Qué responsabilidad tiene su manager? ¿Cuál es la situación socioeconómica de los corredores en Kenia? ¿Por qué hay tan pocos controles antidoping en el mundo del trail? ¿Hasta qué punto está aumentando el dopaje con la profesionalización del deporte? Bienvenido al episodio 4 de Historias del Trail, un podcast de Albert Junquera. Bienvenidos a la mítica Zegama Izcorri. Esto es la Transvulcania, una de las carreras más bonitas del mundo. Cuidado que Kilian no quiere soltar a Patrick en la bajada. Increíble lo que estamos viendo. Y Curry the Water ganan a Trans Gran Canaria quedando quinta de la general. Es el mejor de la historia, 11 victorias en Zegama. Esto que acabamos de ver, señoras y señores, es historia del trail. El martes 9 de septiembre estaba en una reunión online de la Junta Directiva de la Pro Trail Runners Association, de la que soy secretario general, y me llegó una información bomba. En pocos minutos se iba a anunciar el positivo de Joylin Chepengeno en Sierzinal. Cuando recibo este tipo de información tan sensible, siempre hago lo mismo. Trato de indagar lo máximo posible, pero espero a que se publique oficialmente para empezar a escribir la noticia. Por un lado, no quiero incurrir en errores y me gusta ceñirme a la versión oficial, y por el otro prefiero no anticiparme a los otros periodistas con una información que he obtenido igual por vías internas. Puede que sea un poco naif y soy consciente que en muchos otros deportes esto no pasaría, pero a mí me parece lo más ético con los demás compañeros y además es una manera de salvaguardar la confianza de las personas que me han confiado la información. Unos 45 minutos después del anuncio publiqué la noticia en Mundo Deportivo y en mis redes sociales y estalló el debate sobre los atletas kenianos, el dopaje en el trail, la profesionalización, muchas opiniones polarizadas, algunas con aportes muy interesantes, la verdad, otras a las que claramente les faltaba contexto, gente pidiéndome que lo analizara en el podcast. Y la verdad es que en un principio no pensaba hacerlo, porque es un tema muy denso, es muy complejo y es espinoso, no os voy a engañar, pero después de días informándome, leyendo comunicados, reflexionando y escuchando a los protagonistas, he pensado que valía la pena aventurarse. Voy a ir desgranando en este podcast, en este episodio, paso a paso, la situación que ha pasado con Joylin Chepengeno, hasta llegar a la foto final de dónde está el mundo del trail en el tema del dopaje y hacia dónde creo que vamos. Espero que te guste. ¿Quién es Joylin Chepengeno? Joylin Chepengeno es un atleta profesional de trail running de Kenia. Tiene 26 años y, como muchos habitantes de ese país, vive en el umbral de la pobreza. Una situación agravada además por el hecho de ser madre soltera de 2 hijos y de cuidar de su madre, que es viuda. Como muchos atletas de Kenia, buscó en el atletismo una salida para su pobreza y tiene una historia bastante inspiradora, ya que para competir tuvo que perder más de 20 kilos. Hace un año sorprendió al mundo ganando Sierzinal, una de las carreras más competitivas, icónicas y prestigiosas del planeta, y se convirtió en una de las mejores corredoras del mundo, ganando también la final de las Golden Trail World Series. ¿Quién hay detrás de Joylin Chepengeno? Joylin formaba parte de los Millimani Runners, uno de los 2 grandes clubes de corredores kenianos que compiten normalmente en el trail running europeo. Este club está fundado y dirigido por Julien Lyon, un ex corredor suizo con 2 horas 16 de marca personal en maratón, que en 2010 descubrió Kenia, se casó con una keniana y vive en Eldoret, el epicentro del trail running en ese país. En 2025, Salomon, viendo el cada vez mayor dominio de los corredores kenianos en su circuito de las Golden Trail World Series, firmó un acuerdo de patrocinio global con los Millimani Runners, que desde esta temporada visten sus colores. ¿Qué es Sierzinal?
Joylin Chepengeno corrió y ganó el 9 de agosto de 2025 por segundo año consecutivo la Sierginal. Lo hizo por delante de su compatriota y compañera de equipo Caroline Kimutai. Katie Scheidt fue tercera y Maud Matisse, que en su momento también fue sancionada por dopaje, cuarta. La carrera suiza es una de las pioneras de este deporte, ya que se celebra desde 1974 en un circuito de 31 kilómetros con 2.200 metros de desnivel positivo. Es un clásico en el que han ganado nombres como Pablo Vigil, Marco de Gasperi o Kilian Jornet 10 veces, y Ollana Cortázar, Lucy Wambui Murigi o Maud Matisse. El hecho, además de que tenga un recorrido muy poco técnico, ha atraído a lo largo de la historia a muchos atletas con grandes marcas en asfalto, como el mítico Ricardo Mejía o Jonathan Wyatt. Además, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es una de las pocas carreras del mundo del trail que desde hace años practica a los 3 primeros hombres y mujeres controles antidopaje de la World Anti-Doping Agency, o WADA. De hecho, Sierginal ya fue noticia porque en 2022 los 2 ganadores fueron kenianos y ambos fueron descalificados tras el control antidoping. El ganador masculino, Mark Kangogo, que formaba parte de los Millimani Runners, fue sancionado por norandrosterona y, atención, triamcinolona acetonida, mientras que el caso de Esther Chesang, la ganadora femenina, fue todavía más rocambolesco. La corredora, que formaba parte del Skyrunners Project Kenya, que dirigía el valenciano y amigo mío Octavio Pérez, no dio positivo en el control de la carrera. Pero al cotejar sus resultados, se descubrió que había dado positivo en otro control en su país meses antes. Lo raro, lo anormal, es que desde Kenia nadie había informado oficialmente de la situación y la corredora estaba compitiendo cuando debería estar sancionada. Era algo que su manager, y esto me consta porque yo lo viví muy de cerca, no tenía ni idea que la corredora le había escondido y que al final se acabó sabiendo a raíz de este control antidoping en el que la World Anti-Doping Agency levantó la mano y dijo, pero si esta corredora no puede correr porque está sancionada. Una muestra más de las cosas que pasan en Kenia. Lo que es importante también retener es que a raíz de este incidente, Sierginal revisó sus políticas y, entre otras medidas, acordó hacer responsables subsidiarios a los managers de los corredores, que en caso de positivo de sus representados, por ejemplo, debían pagar todos los gastos de alojamiento y además la carrera acordó no pagar ningún premio económico hasta no tener los resultados definitivos del antidoping. ¿Por qué sustancia da positivo Joylin Chepengeno? El 1 de septiembre de 2025, un agente de la Unidad de Integridad Atlética, la AIU, informó a Joylin que había dado positivo por una sustancia prohibida, un glucocorticoide llamado acetónido de triamcinolona, en una muestra tomada el 9 de agosto después de la carrera de Sierginal en Suiza. Según la corredora, la presencia de esta sustancia se debió a una inyección de un analgésico que recibió para tratar una lesión de rodilla. Y aquí debemos explicar que los glucocorticoides generalmente reducen la inflamación en el cuerpo y se utilizan para tratar enfermedades como el asma, la artritis, el lupus, las alergias, las lesiones, el dolor o las erupciones cutáneas, por ejemplo. A nivel deportivo, su uso está permitido antes de la competición si hay una prescripción médica y una causa justificada, y desde el 1 de enero de 2022 sí que está prohibido recibir inyecciones de glucocorticoide durante la competición. Durante la competición se entiende desde un día antes de competir hasta el final de la prueba y recolección de las muestras para el antidoping. Cualquier atleta que forme parte del Registered Testing Pool, RTP, Clean Athlete Program o la Education Pool, o sea, que esté controlado regularmente y necesite tomar un glucocorticoide durante la competición, debe pedir una TUE, una Therapeutic Use Exemption, una exención médica, por así decirlo. Si el uso de este glucocorticoide, como alude Joylin, ocurre durante el tiempo previo a una competición, se recomienda a los atletas conservar todos sus registros médicos por si fuera necesario obtener esta TUE.
Para reducir también el riesgo de un resultado positivo, se recomienda a los atletas cumplir con los periodos mínimos de washout en inglés o eliminación de la sustancia, que en el caso de las inyecciones de glucocorticoides es de 60 días. Es decir, que Joylin podría haber evitado la sanción si tuviera registros médicos que prescribieran ese uso antes de la competición o si obviamente lo hubiera usado 60 días antes de correr en Sierzinal. El anuncio del positivo. La decisión oficial de la Athletics Integrity Unit le fue comunicada a Joylin Chepengeno el lunes 8 de septiembre y se publicó de manera conjunta por la misma agencia, Sierzinal y Salomon el martes día 9 a las 18:30 hora europea. La marca francesa anunció que terminaba el acuerdo de sponsorización con la atleta de manera inmediata, mientras que en el comunicado de prensa de la carrera se explicaba el positivo, la sanción de 2 años y se tomaban las siguientes medidas, y leo textualmente: descalificación de Joylin Chepengeno de la edición 2025, prohibición de participar en Sierzinal mientras dure su suspensión, obviamente, no se le pagará ningún premio en metálico, esto ya estaba en las reglas, y los gastos de participación se facturarán a su entrenador Julien Lion. Y aquí me quiero detener, porque la carrera también es especialmente dura con el manager de la corredora y de los Millimani Runners. Y leo literalmente la nota de prensa de Sierzinal. Este es el segundo caso de dopaje en 3 ediciones bajo la responsabilidad del entrenador Julien Lion y los Millimani Runners. Sigue la nota de prensa. En 2022, Sierzinal reforzó su política antidopaje, ampliando la responsabilidad a entrenadores, representantes y equipos en caso de que uno de sus atletas diera positivo. Además de asistir a los atletas en los procedimientos, los entrenadores y representantes son responsables en caso de acciones legales. La organización ha decidido aplicar las siguientes medidas: reembolso de los gastos incurridos por la organización, entre paréntesis, alojamiento, comidas, viajes, gastos administrativos, según lo estipulado en el acuerdo. Aquí abro yo paréntesis, un acuerdo que firman los managers antes de competir en Sierzinal. Y un segundo punto de la nota de prensa que dice: posible compensación por el daño a la reputación de Sierzinal. Ya veremos qué pasa con esto. Sigo con la nota de prensa y atención también a lo que viene ahora. Ante este segundo caso de dopaje en 3 ediciones bajo la responsabilidad del señor Lion y su estructura, entre paréntesis, Millimani Runners, el comité de carrera también aplica las siguientes sanciones: suspensión del señor Julien Lion de cualquier relación con Sierzinal, prohibición a los atletas competir bajo su nombre o estructura Millimani Runners en Sierzinal. Esto repito que es lo que dice la nota de prensa, y he visto por algún lado que Julien Lion alude que él no ha sido comunicado de estas decisiones. En todo caso, no sé si ha sido comunicado o no, no sé si esto es oficial o no, pero es lo que dice la nota de prensa oficial de Sierzinal. Las consecuencias deportivas de la suspensión de Joylin Chepengeno. Como bien explica el comunicado, Joylin Chepengeno es sancionada de Sierzinal y por lo tanto ya aparece en el ranking como descalificada, y la ganadora pasa a ser curiosamente su compañera de equipo y compatriota Caroline Kimutai. Aquí quiero explicar también que si Caroline Kimutai es dada como ganadora y va a recibir el premio económico es porque evidentemente su control antidoping ha salido limpio. Con lo cual ahí no podemos tener dudas, o no deberíamos, porque si no, no se le hubiera dado como ganadora. Y el efecto dominó que produce es que Katie Scheidt, la ex ganadora de Ultra Trail de Mont Blanc, que ya asombró al mundo siendo tercera, ahora pasa a ser segunda. Y Maud Matisse, que había ganado 4 veces la carrera, que había sido cuarta, entra en el podio y es tercera. También tiene consecuencias a posteriori, ya que lo hemos visto hace poco, Joylin Chepengeno corrió y ganó la OCC, las finales de las UTMB World Series en el Hoka Ultra Trail du Mont Blanc, y
al estar suspendida ya previamente desde Sierre-Zinal, también se le descalifica, aunque no dé positivo en el control antidoping de Ultra Trail du Mont Blanc, que todavía no se ha comunicado, pero ya está oficialmente descalificada de su victoria de la OCC. Aquí la ganadora pasa a ser su también compañera de equipo del Salomon, Miao Yao, la corredora china que gana la OCC por segundo año consecutivo. La tercera posición va a parar ahora para Maud Matisse, que era cuarta. Curiosamente se repite lo que pasa en Sierre-Zinal. Y ahora la cuarta clasificada pasa a ser Sara Alonso, la corredora española del equipo ASICS, que repite su cuarto puesto del año anterior. Las explicaciones del manager, Julien Lion. El siguiente de los implicados, en este caso en hablar, fue el manager de Jolien Chepengueno, Julien Lion, de quien ya os hemos hablado, quien el jueves ya participó en un podcast en francés de la Clinique du Coureur, en el que ya aseguró que él no sabía nada de la inyección que había tomado Jolien Chepengueno, y el viernes publicó un post en Instagram explicando su versión. Un post que os voy a leer a continuación de manera literal para conocer su versión de los hechos. Dice Julien Lion: mi primera reacción fue de una enorme conmoción, seguida de una profunda incomprensión. Jolien traicionó mi confianza y las consecuencias son graves para ella, para nuestro proyecto, para nuestra imagen y para todos los demás atletas kenianos que compiten limpios. Desde el caso de dopaje de Kangogo, hace 3 años hemos redoblado nuestros esfuerzos en prevención, sesiones de entrenamiento, conversaciones periódicas y recordatorios constantes de las normas. No podríamos haber hecho más, lo que hace que este episodio sea aún más decepcionante y desalentador. Hoy, sobre todo, siento tristeza. Tristeza al ver que una atleta talentosa a quien hemos apoyado y acompañado desde el principio tomó una decisión con tan graves consecuencias. Tristeza también porque esta situación refleja realidades sociales complejas, presiones económicas, falta de conocimiento y de criterio que pueden llevar a algunos a cruzar la línea roja. Seamos totalmente claros. 2 puntos. No tenía ningún conocimiento del consumo de esta sustancia. Nunca, de ninguna manera, he alentado ni tolerado tal acto. Siempre he luchado contra el dopaje y seguiré haciéndolo. Continúa Julien diciendo que ya estoy reflexionando sobre soluciones concretas. Implementar pruebas fuera de competición más regulares, incluso si representan un costo significativo que debe discutirse con nuestros socios, y desarrollar un apoyo médico más cercano y adaptado a la cultura en Kenia. Entiendo que se refiere a que dentro de la estructura de Millimani Runners van a hacer pruebas fuera de la competición a sus propios atletas. Continúa Julien: lamento profundamente que Jolien se haya sentido abandonada a su dolor y sus dudas. Luego os leeremos el comunicado de Jolien. Contaba con todo mi apoyo y lamento no haber estado aún más presente para ella en este momento difícil. Quiero asegurarme de que los atletas de Millimani Runners se sientan apoyados no solo en sus carreras deportivas, sino también en su salud, en sus decisiones y en su educación. Finalmente, y ojo a esto también, debo responder a las graves y difamatorias acusaciones publicadas por la organización Sierre-Zinal. Estas declaraciones son completamente inaceptables. Ya estoy dedicando mucha energía a restablecer la verdad y no tengo intención de rendirme. Hasta aquí el comunicado de Julien Lion, en el que viene a decir que él no sabía nada, ya saca a relucir la compleja realidad social de Kenia. En cierta manera reconoce implícitamente que no estuvo cerca de Jolien cuando lo necesitaba o lo cerca que debería haber estado, y ataca frontalmente a Sierre-Zinal en una guerra que yo creo que puede acabar en los tribunales y que no se quedará aquí. Las explicaciones de Jolien Chepengueno. Y en todo este culebrón faltaban las explicaciones de la propia Jolien, que también el viernes por la tarde publicó un comunicado en su cuenta de Instagram detallando lo sucedido. Leo también textualmente. Jolien explica que me lesioné la rodilla por primera vez durante mi debut en Sierre-Zinal en 2024, es decir, la primera vez que corre y gana, y el dolor persistió hasta el final de esa temporada.
Este año, en 2025, competí en la carrera Great Wall de las Golden Trail Series, el 26 de abril de 2025, de 24 kilómetros. Luego en el Maratón du Mont Blanc, de 42 kilómetros, el 29 de junio de 2025. Y una semana después, y aquí es donde yo creo que viene el error, corrí el Restonica Trail by UTMB de 33 kilómetros, el 5 de julio de 2025, para clasificarme para la OCC. Fue durante esta carrera que mi condición de rodilla empeoró. Aquí el parágrafo clave de Joy Lin, que dice: en Kenia tenemos un acceso muy limitado a la atención médica estándar y al apoyo deportivo profesional. Desesperada, fui a una farmacia en la ciudad de Nairobi a buscar ayuda. El médico me recomendó un analgésico inyectable, me aseguró que no era dopaje y dijo que me ayudaría a recuperarme a tiempo. Acepté la inyección porque temía no poder participar de otra manera. Esto ocurrió unas 2 semanas antes de la carrera Zierzinal de 2025. También dice Joy Lin que no le informé a mi entrenador, Julien Lyon, porque no me habría dejado correr de haber sabido que tenía tanto dolor. Pero tenía que correr, ya que es mi único medio para alimentar a mis 2 hijos y a mi madre viuda. Asumo toda la responsabilidad por mi error al no comprobar qué sustancia me inyectaban y desearía haber recibido más información sobre sustancias y procedimientos. Las reglas se aplican por igual a todos los atletas y acepto la decisión de la IAU y todas las consecuencias que conlleva. Quiero disculparme sinceramente con los organizadores de Zierzinal, con mi entrenador y compañeros de equipo de Millimani Runners, y con todos aquellos que me han seguido y apoyado desde el comienzo de mi carrera. Tengo una suspensión de la competición de 2 años a partir del 8 de septiembre de 2025. Espero que el mundo me dé otra oportunidad de volver después de este periodo. He aprendido una lección dolorosa y me comprometo a competir de forma sana, limpia y responsable en el futuro. Una vez más, nunca fue mi intención romper las reglas. Las respeto porque deben ser justas para todos los atletas. Es decir, viene a explicar que fue una única inyección fruto de la desesperación por el dolor en la rodilla y la necesidad de competir en Zierzinal. Alude a su situación personal y a la compleja realidad socioeconómica de Kenia y también exculpa muy claramente, a mi parecer, a su entrenador y a su equipo, y en cierta manera reconoce el error que ha cometido, pero también queriendo salvaguardar su integridad e imagen y tratando de salvar un poquito los muebles para cuando se acabe la sanción dentro de 2 años y poder competir. En todo este comunicado quiero dar un poquito de contexto. Algunos corredores kenianos son casi analfabetos. Muchos no tienen unos mínimos conocimientos de idioma y de escritura. Y es habitual, en algunos, que sus cuentas de Instagram las lleven otras personas. Esto lo sé de ciencia cierta. El comunicado de Joy Lin está escrito en perfecto inglés, cuando los que la hemos entrevistado sabemos que tiene dificultades para hablarlo, y bien presentado, en unas slides, en unas fotos bien editadas. Por lo que, a mi parecer, es evidente que alguien tiene que haberla ayudado a diseñarlo y a redactarlo. Y ahí lo dejo. Kenia y la situación del dopaje en ese país. Hasta aquí tenemos un atleta que supuestamente, por desesperación, se inyecta una vez puntual una sustancia prohibida sin receta médica y un manager que afirma haberlo hecho todo bien y que no sabía nada de lo que hizo Joy Lin. Ahora bien, hay que explicar también que por un lado los glucocorticoides puede ser que no mejoren el rendimiento en carrera, pero sí que pueden utilizarse de una manera más o menos sistemática para reducir la fatiga o la inflamación durante los entrenamientos. Y por el otro, el hecho de que pase por segunda vez con la misma sustancia y el mismo equipo, por lo menos ha levantado las alarmas. Y luego la guinda ya para el pastel es la situación global del dopaje en Kenia. Y aquí os voy a dar un poquito de datos. Solo entre 2024 y 2025 ha habido más de un centenar de sanciones a atletas kenianos por dopaje. Y además, en febrero de 2025 había hasta 34 atletas que estaban siendo investigados por World Athletics
por supuesta falsificación de sus edades. Una situación que explicó muy bien Rafael Ru, enviado de la IAU, cuando fue a Nairobi, la capital keniana, en una entrevista. Y también leo textualmente: pagamos bien a los inspectores con la esperanza de que así estén menos dispuestos a aceptar sobornos. Pero el hecho de que se gaste tanto dinero en correr también significa que mucha gente espera beneficiarse de ello. Un keniano que gana $10.000 en una maratón estadounidense puede mantener a su familia durante 10 años. Se trata de pura ganancia financiera, sin invertir nada en el deporte. Y también apunta Rafael Ru que algunos atletas solamente se quedan con el 5% del dinero del premio. El resto va a parar a los bolsillos de otros. Eso está al borde de la esclavitud. Solo por sus victorias en Zierzinal y la OCC, Joylin Chepengeno debería haberse embolsado 13.000 euros, más las primas que pueda haber en su contrato y el fijo que pueda percibir. Es decir, es el equivalente a 13 años de un salario normal en Kenia. Para muchos de estos atletas, correr una carrera y ganar el premio económico es meramente una cuestión de supervivencia y es además su única motivación, más allá del reconocimiento personal que puedan tener o el reconocimiento deportivo. Es una cuestión pura y dura económica. Y es que hay que tener en cuenta que a muchos de ellos los traen a países que no saben ni dónde están en el mapa, corren carreras de las que no han oído hablar nunca, no entienden el idioma y no saben absolutamente dónde están. Vienen aquí, los traen, corren, intentan ganar para mantener a su familia. Y a eso se les suma que muchos apenas saben leer ni escribir. No saben idiomas, algunos, también lo sé, no tienen ni tan siquiera acceso a un ordenador en casa. Y con todo esto, no quiero justificar sus acciones, porque un atleta siempre es el responsable último de lo que toma, pero sí que quiero dar un poco de contexto para entender cómo un atleta puede supuestamente arriesgarse a todo para correr Zierzinal, aún sabiendo que van a haber controles antidoping. Luego están las figuras de los managers y las marcas, que no es ningún secreto, que han empezado a ver un filón en los corredores africanos, especialmente en el trail, corredores que no les alcanza la marca para ir a maratones de asfalto, pero que en carreras de trail pueden estar delante y pueden llevarse buenos premios económicos. Aquí también no vale poner a todo el mundo en el mismo saco. Es verdad que los managers, en primer lugar, a estos atletas les están ofreciendo una posibilidad de competir en Europa y de salir de la pobreza. Y que hay muchos managers, y a mí también me consta porque yo lo vi con Octavio Pérez, que han llegado a poner dinero de su bolsillo en algún momento para que estos corredores puedan venir aquí y tener sus oportunidades. Pero también es verdad que se lucran con ellos y con los patrocinadores que pueden recibir para su equipo. Estos managers que están alrededor de los corredores son los que conocen más bien el deporte y son los primeros responsables que deben educarlos y controlarlos de cerca, y más sabiendo aún la situación que hay en Kenia y que acabamos de explicar. Y luego ya, por otro lado, están las marcas y los acuerdos de colaboración y patrocinio, que también os digo que habitualmente no suelen ir más allá de proporcionar ropa y material deportivo. ¿Deberían implicarse más? ¿Ir más allá e integrar a estos corredores en sus equipos internacionales y darles apoyo y monitorización constante? Yo creo que es algo que probablemente llegará más pronto que tarde, a no ser, cuidado, que la amenaza del dopaje les haga desistir de colaborar con estos corredores africanos para no perjudicar su imagen. La situación del antidoping en el mundo del trail. Llegados a este punto, muchos me habéis preguntado cuál es la situación del antidoping en el trail o por qué solo salen positivos en Zierzinal. La respuesta es muy simple, porque es una de las pocas carreras en el mundo que tienen controles antidoping de la World Anti-Doping Agency. En realidad, es una situación muy anómala la que pasa en el trail, puesto que esto es una lucha que deberían liderar las federaciones. Pero ya partimos de la base de que no hay una federación a nivel mundial que controle el deporte. Ya sabemos que por un lado está la World Mountain Running Association, y si no os lo explico, y la International Skyrunning Federation, que son las dos federaciones más antiguas, pero que tienen poca fuerza organizativa y una presencia muy limitada a nivel mundial.
Luego también tenemos World Athletics, la Federación de Atletismo, con una gran implantación mundial y una gran potencia económica, pero que hasta hace poco apenas había prestado atención al trail. Y luego otro de los grandes players en todo este entramado son los circuitos privados, como las Golden Trail World Series o las UTMB World Series, que en cierta manera han venido a hacer lo que dejaron de hacer los circuitos federativos, ¿no? También hay circuitos federativos como los de las World Mountain Running Association o las Skyrunner World Series, que están bajo el paraguas de la International Skyrunning Federation. El trasfondo del problema del antidoping es, por un lado, organizativo, puesto que en teoría un circuito privado no puede tener controles antidoping de la WADA si no está adscrito a una federación. Y el otro problema es el económico, ya que las federaciones más pequeñas no tienen potencial económico para implementar los controles en todas las pruebas de su circuito. Así pues, la pelota se acaba pasando a las carreras, que muchas veces están organizadas por empresas pequeñas o por clubes locales, que deben afrontar un gasto en pagar estos controles antidopings que es inasumible o que sienten que no les corresponde. Y yo también lo entiendo, que al final es como, oye, yo me gano mis beneficios, ¿por qué tengo que pagar por esto? O si apenas cubro gastos, ¿por qué tengo que pagar por esto? ¿Qué tiene que estar haciendo una federación? Así que las carreras muchas veces lo que han hecho es mirar hacia los circuitos privados o federativos tienen otras preferencias y están a veces más en el hecho de sobrevivir o de competir entre ellos para ver quién tiene más cuota de mercado, y los circuitos miran hacia las federaciones y las federaciones se miran entre ellas y hacen lo que pueden en sus mundiales y europeos, pero poca cosa más. Y la realidad, hasta hace bien poco, es que un corredor de trail podía competir en un año en 10 o 11 carreras de las mejores pruebas del mundo y no ser testado ni una sola vez. También es verdad que los premios económicos eran tan bajos y había tan pocos atletas profesionales que yo creo que a la mayoría de los corredores no les salía a cuenta una mínima inversión en dopaje. Ahora bien, también es verdad que ya se dieron algunos casos como el de Gonzalo Calisto, un corredor ecuatoriano que en 2015 fue sancionado por tomar EPO en un Ultra Trail du Mont Blanc. Luego, tras la pandemia, hubo una aceleración brutal del trail running, tanto a nivel de participantes globales como de profesionalización, como de repercusión mediática. Empiezan a aumentar muchos los premios económicos de las carreras y circuitos. Las marcas hacen mejores contratos y hay corredores africanos cuyas marcas no les alcanzaban para competir en ruta, que empiezan a poner sus ojos en la montaña. Esto en un principio se ve como algo positivo, puesto que es algo que da competitividad y aporta nuevas maneras de correr al deporte, más velocidad, más espectáculo, pero a la vez empieza a haber el temor de que se repitan situaciones que ya vienen dándose en asfalto o en otros deportes como en ciclismo. En 2022, esa doble descalificación que os explicábamos de los ganadores de Sierre-Zinal marca un punto de inflexión y abre los ojos a mucha gente que ve que se hace imprescindible acelerar en la lucha contra el dopaje. Este, de hecho, es uno de los principales motivos por los que 3 corredores, Kilian Jornet, Francesco Pupi y Pascal Egli, crean ese año, en 2022, aunque se acaba fundando en 2023, la Pro Trail Runners Association, de la que yo formo parte desde su inicio. Kilian, Francesco y Pascal sienten que para los atletas y el deporte es vital acelerar en la lucha contra el doping, pero también ven que para las federaciones y los circuitos quizás una de sus últimas prioridades. También es verdad que con el tiempo la situación ha ido cambiando. Se ha desestimado el programa QARS, que no era un programa antidoping como tal y ni tan siquiera tenía capacidad para sancionar, era simplemente un programa de salud que daba recomendaciones y señalaba anomalías, y se empiezan a implementar más controles de la WADA. Las UTMB World Series, por ejemplo, a medida que ganan tracción y ganan más dinero, deciden invertir parte de estos beneficios en introducir los controles para los primeros clasificados en las distancias de 50, 100 y 170 kilómetros de las majors continentales y de las finales del circuito en Chamonix. Pero la realidad es que a día de hoy todavía hay carreras muy importantes, como por ejemplo el Maratón du Mont Blanc
o finales de grandes circuitos que no tienen controles antidoping de la WADA. Los recientes positivos, no solo, ojo, no solo de corredores africanos, sino también, recordemos, el de corredores como Stian Angermund durante la OCC de 2023, en lo que él afirma que es una contaminación durante la carrera, pero que también salta en ese control después del Ultra Trail du Mont Blanc. Estos controles y estos positivos han dejado claro, por un lado, la importancia de tener más controles de la WADA y por el otro, el redoblar los esfuerzos de educación de los corredores, que deben ser totalmente responsables de todo lo que tomen antes y durante las carreras. Si queremos profesionalización en el trail y queremos cobrar como profesionales, también debemos actuar como profesionales. Y no vale ser naif y decir, yo es que no sabía que esto daba positivo. La realidad, a día de hoy, es que cada vez hay más dinero en el trail, más presión a nivel de marcas, patrocinadores y contratos por estar delante en las carreras importantes y la tentación a todos los niveles de hacer trampas es cada vez mayor. Y es muy fácil desde las redes decir hacen falta más controles o que los controles que ya están anunciados sirven de poco porque los atletas no van a caer y que lo que hay que hacer es crear controles regulares fuera de la competición. Estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que ser realistas. La realidad del deporte a día de hoy es la que es. Y por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué federación debe liderar la implantación a nivel mundial de los controles? ¿Quién lo debe liderar si no hay una federación que controle el deporte? Vale, queremos un control con el sistema Adams a los 50 mejores corredores masculinos y femeninos del mundo. Muy bien, ¿en qué ranking nos basamos para elegirlos? ¿En el de la ITRA o en el del UTMB Index? Entonces, al final, también cuando analizamos todo esto y pedimos más controles y pedimos pasaporte biológico y el Adams, lo que no podemos olvidar es que a nivel federativo el deporte aún es un adolescente. Es un adolescente que se está creando, está en sus primeros años de vida, pero que también es imperativo que madure y crezca rápido porque la enfermedad del dopaje está llamando a la puerta. No podemos ser tampoco inocentes. Está pasando y en los próximos años igual va a pasar más. También os digo que me niego a aceptar la frase que he leído muchas veces en redes sociales de con el dinero y la profesionalización llegará el dopaje. No sé, no lo veo. Para mí, rendirse sin luchar es la antesala a decir que, bueno, como todos van dopados, pues yo también me dopo, ¿no? Y a partir de aquí abrimos la puerta y caemos en lo del ciclismo hace 20 años. No sé si queréis esto para el trail, pero yo desde luego no lo quiero. De hecho, la parte buena de todo este proceso es que el deporte aún está creciendo y creo que estamos a tiempo de influir en su futuro antes de que sea demasiado tarde. Por eso me metí en la Pro Trail Runners Association, porque creo firmemente que aún estamos a tiempo de cambiar muchas cosas y de impedir que este deporte se convierta en lo que ha acabado pasando en muchos otros deportes en los que la fisiología, en los que la resistencia, en los que la velocidad es el factor más importante. Para mí hay que pedir a las carreras y circuitos más potentes y que tienen más capacidad económica que instauren controles antidoping de la WADA. Hay que presionar también a las federaciones para que aceleren en este campo y, por supuesto, tengan controles en todas las competiciones oficiales y campeonatos tanto nacionales como internacionales. Hay que tener de una vez por todas un ranking unificado e iniciar un programa de control fuera de la competición, lo que en inglés se dice Out of Competition Testing Pool, regularmente para los mejores atletas. Hay que aumentar la educación y formación a todos los atletas y especialmente a los que vienen de ciertos países. Y esto no es ni ser racista ni discriminar, es una realidad. Hay que confiar también siempre en el sistema. Para mí, ponerlo en duda es un grave error y esto ha pasado recientemente. Sea quien sea el positivo, hay que confiar en el sistema y si no, luchar para demostrarlo. Y por último, yo creo que hay que tener tolerancia cero con el dopaje en el trail running. Tanto a nivel de atletas, compañeros, como de medios, como aficionados. Para acabar, cuanto más leo sobre el caso de Jolin Chepengeno, la verdad es que más dudas tengo.
Por un lado, me niego a creer que un atleta que ha hecho un mínimo de formaciones no supiera que inyectarse un corticoide podría entrar en conflicto con las reglas antidopaje. Y puedo entender la necesidad y la angustia que sienta esta persona por alimentar a su familia. Pero nada, absolutamente nada, puede justificar el dopaje y saltarse las reglas. Lo siento, pero por ahí no paso. Por otro lado, también tengo la sensación de que ahora todo el mundo le ha dado la espalda a Jolien Chepengeno y que el eslabón más débil ha cargado con toda la culpa. Quiero creer la versión de que fue un acto aislado, fruto de la angustia, y que nadie más sabía nada, pero aún así, los managers y patrocinadores también tienen una responsabilidad muy grande cuando traen a estos atletas a Europa. Repito, educación, apoyo constante, un seguimiento cercano e incluso controles aleatorios deberían ser tanto éticos como obligatorios en ciertos casos. Yo hasta hace poco me negaba a creer que hubiera dopaje generalizado en el mundo del trail, pero lo que estamos viendo últimamente es que bien sea por ganas de hacer trampas, por presiones, por interés económico, cada vez hay más y más positivos a pesar de que hay pocos controles. Eso sí, vuelvo a repetir, me niego a pensar que no haya nada que hacer. Espero que este podcast, este episodio 4 de Historias del Trail, os haya dado un poquito de contexto y os haya permitido reflexionar sobre la situación del dopaje en el mundo del trail. Para mí ha sido un episodio difícil, complicado, en el que he tenido que medir mucho las palabras, en el que he querido ser muy neutral, intentar poner la mínima opinión y el máximo de hechos. Es un tema que no me gusta. A mí lo que me gusta es el entreno, el deporte, los resultados, quién gana, quién va primero, quién va segundo, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Es muy importante que tengamos todos los datos, es muy importante que tengamos el contexto, es muy importante que nos demos cuenta de que el deporte está todavía en una edad muy adolescente, muy tierna, pero también es de vital importancia que esta lacra del dopaje, que el antidoping se implemente para evitar acabar como otros deportes. Como siempre, me gustaría saber vuestra opinión, tanto sobre qué os ha parecido el podcast, si hay temas de edición a mejorar y también sobre alguna de las cosas que he dicho, si os ha gustado, si no, o si tenéis un punto de vista diferente. Muchas gracias a todos los que os estáis aficionando a este podcast. Seguro que muchos estáis entrenando ahora mismo mientras lo estáis escuchando, y lo que os digo siempre, mucha salud, disfrutad de lo que estáis haciendo y valoradlo, porque un día lo perderemos y lo echaremos mucho de menos. Esto ha sido Historias del Trail con Albert Jurquera.